Para realizar la implementación de un GameObject con un componente sprite que reaccionará al hacerle clic con el ratón, procedimos a crear un atlas y añadir la imagen que queríamos. Después creamos un GameObject y a este le añadimos el componente sprite donde seleccionamos el atlas y la imagen en cuestión. Para que solo contase si el clic era encima del objeto, añadimos un elemento CollisionObject con un shape de cubo. Editamos este shape para que se adaptara al sprite y creamos un script llamado cursor para que se sincronizara el CollisionObject con el movimiento del mouse, y si se realizaba algún clic comprobábamos si colisionaba este collision del ratón con el collision de los sprites. Y al hacer esto mandábamos un mensaje según el collision que estábamos pulsando. Finalmente modificamos la escala a través del GameObject.setScale, pasándole el valor de la nueva escala y la URL del GameObject. Al cabo de 0,1 segundos restablecimos la escala a su valor original. Para realizar esta misma implementación en Unity podríamos añadir un sprite, pero no tendríamos que generar un objeto atlas. Crearíamos un GameObject y le añadiríamos un componente SpriteRenderer. También le añadiremos un Box Collision 2D y un Rigid Body cinemático. Para detectar con qué colisionamos en Unity, recogeríamos las coordenadas de la pantalla del ratón. Y a través de la cámara podríamos generar un rayo y después comprobar si este rayo colisiona con el objeto. Por ejemplo, gracias a la opción de Unity de camera.main skin point to ray, si le pasáramos el input del ratón, podrías generar este rayo. A través de la colisión podemos mirar el tag del objeto y, si es el que nos interesa, hacer un getComponent de su transform y modificar la scale. Podemos hacer un timer o un enumerator para, pasado X tiempo, devolverlo a su escala original. Para este apartado creamos un GUI y un GUIScript. Dentro del GUI añadimos un nodo de tipo texto para que en este se representase el número de clics totales del juego. En el GUIScript cogimos el nodo que queríamos a través del URL del nodo del texto y enviamos un mensaje cada vez que queríamos modificarlo, usando la función de setText. En cambio, en Unity crearíamos un componente de tipo text o TextMesh Pro y desde un script necesitaríamos una referencia a este texto y cada vez que modificásemos el texto por este script cambiaría el texto del componente. Para implementar que cada 10 clics apareciera un nuevo objeto con un componente sprite, lo que hemos hecho es crear un script llamado click y cada vez que alguien llama a la función incrementar el número de clics, este tiene un contador y si llega a 10 se reinicia y además envía un mensaje a la función de crear una nueva coin. Para generar este objeto, previamente hemos tenido que generar una factory del objeto en cuestión. Simplemente debemos llamar a este factory y decirle que cree el objeto a través de su URL y concretar algunos valores como su posición. Para implementar esto mismo en Unity, generaríamos un script que le pasaríamos como variable el objeto que queremos generar y tendríamos un contador que cada vez que llegara a 10, spawnaríamos este objeto. A diferencia de default, no tenemos este objeto llamado factory, así que tendríamos la opción de hacer una instancia de instantiate y el objeto en cuestión, o generar una pool, pero tendríamos que programarla de cero. Y a la hora de generar este objeto, en vez de llamar instantiate, tendríamos que llamar esta pool para generarlo. Para el apartado 4, en el elemento que ya previamente creado, añadimos un nuevo nodo de tipo pie y ajustamos las diferentes variables para que quedase a nuestro gusto. Después, por el GUIScript también creado en el apartado 2, usamos GUI.getFillAngle y GUI.setFillAngle para comprobar el valor de dicho nodo pie y modificarlo acorde con el número de clics sobre 10 realizados en el apartado anterior. En cambio, en Unity habríamos creado una nueva imagen dentro del canvas, con el Fill Method en el modo Radial 360 para que tuviese una forma circular, y modificaríamos su valor por script, concretamente modificando la variable de FillAmount. Para la implementación de que cada objeto spawneado sumara 3 clics cada 3 segundos, hemos generado un script que se lo atachamos a los objetos que spawnean, en el cual tienen un pequeño timer y cada vez que llega el tiempo estimado, este se reinicia y al mismo tiempo envía un mensaje para que aumente el número de dólares, llamando en concreto a la función increaseDollars. Para hacer esta misma implementación en Unity sería un proceso similar. Cada objeto tendría un script con una referencia al código que edita el número de clics y con un contador que cada 3 segundos llamaría esta función. En el apartado 6, para poder hacer 3 variables editables, usamos go.property con las 3 variables
de los costes de los edificios, concretamente de los bares, hospitales y fábricas, y de esta manera se podían editar estos 3 valores numéricos fuera del script. En cambio, en Unity simplemente habríamos creado una variable pública o habríamos añadido el serializable field en la variable y automáticamente ya saldría en el inspector. Para el apartado de sonorización del juego, lo que hicimos fue buscar sonidos en FreeSound que se adecuaran a nuestro juego y después añadimos el componente Sound a cada objeto que iba a reproducir el sonido. Concretamente fue la Coin y a lo del componente Clicker. Después, a través de sus respectivos scripts, usamos la línea de código sound.play con la ruta del componente del sonido del GameObject en cuestión. En cambio, para hacer esta misma implementación en Unity tendríamos que tener un audio listener al menos en la escena y tendríamos que añadir el componente audio source a los GameObjects de la escena que emitirán sonido. Habríamos arrastrado el audio sobre este componente y después por código habríamos creado una variable audio source y reproduciríamos el sonido a través del nombre de la variable .play. En nuestro juego hemos implementado el uso de 2 animaciones, de la impresora y de la moneda. Primero dibujamos los diferentes sprites y los añadimos dentro del proyecto. Después, dentro del atlas correspondiente, creamos un animation group para cada uno de los 2 elementos animados. Dentro de este animation group añadimos las diferentes imágenes que posteriormente formarían la animación. En cambio, en Unity primero habríamos creado el GameObject en la escena y habríamos creado una animación sobre este nuevo GameObject. Dentro de la animación habríamos arrastrado las diferentes imágenes y las habríamos ajustado para que la animación se reprodujese como nosotros queríamos. Para crear el ejecutable del juego, hemos abierto la ventana proyecto y hemos clicado en Build. También podríamos haber usado el shortcut Ctrl+B. En Unity hubiese sido un proceso similar. La única diferencia es que en el Build Index hubiésemos tenido que añadir cada escena,